Plagio es plagio, se le van con todos los chayoteros a la Xochitl Gálvez, no le tuvieron piedad y Azucena Oresti la termina poniéndole en contra de las cuerdas y es que le dan la espalda hasta los mismos de Televisos, ya que por medio del programa de tercer grado también le terminan diciendo que pues plagio es plagio. No lo puedo poner aquí porque ya ven que desmonetizan los videos los mismísimos Televisos, pero todos los medios están ahora sí que en contra de la Xochitl Gálvez. Al parecer le van a dar la espalda, la dejaron sola y van a terminar cambiando lo más segurísimo, pero lo más segurísimo, de candidata. Increíble pero cierto, ya que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Creció la polémica tras la denuncia de que la panista Xochitl Gálvez, virtual candidata presidencial de oposición, cometió plagio de varios párrafos en el informe con el que se tituló como ingeniera en computación. No es una tesis, es un informe. Esa es la modalidad con la que se tituló, según dio a conocer la UNAM, que en un comunicado informó que el rector Enrique Graue pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriu, que turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad con el fin de que se realice el análisis correspondiente. Luego de que ayer minimizó el tema y consideró que se trataba de un ataque político, hoy Xochitl Gálvez reconoció que cometió un error. Dijo que en la parte metodológica no citó correctamente. La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental, y pues un tema, pues sí, la PDG, que debía haber puesto una mujer. El periodista Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, que ha analizado el documento con el que se tituló Xochitl Gálvez, me dijo hoy en W Radio que el plagio no se limita a 6 párrafos, como lo mencionó Xochitl Gálvez ayer. Son mucho más que 6 párrafos. Llevamos hasta el momento 10, además de pegotes de párrafos de un lado, de otro lado, frases sueltas, etcétera. Por supuesto, Morena no iba a dejar pasar el tema. En un comunicado, el partido Morena en la Ciudad de México, el mismo que pidió demoler la casa de Xochitl, lamentó el plagio. Señaló que su tesis es tan chueca como su casa y que eso significa que miente a la ciudadanía y le gusta hacer trampa. La otra futura candidata presidencial estuvo en el Senado, la morenista Claudia Sheinbaum. El director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcot, expresó que tras una revisión se pudo constatar que el trabajo tiene párrafos copiados textualmente, que hay deficiencias metodológicas graves en los criterios de citación y en las referencias finales. Xochitl Gálvez respondió esta noche que todo forma parte de una campaña en su contra, que no fue plagio, pero que a lo mejor sí cometió errores a la hora de citar. La verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son 6 párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional. Mi compañero Cedric Graciel, periodista del País, pues se puso a investigar, se puso a ver, a revisar dónde estaban y si existían estas copias de otros textos en el informe de tesis de Xochitl Gálvez. Y pues tienes novedades, Cedric. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Susana. Buenas tardes. Sí, hicimos esta revisión del trabajo de titulación de Xochitl Gálvez. Hay que decir que fue un informe de prácticas profesionales, que es una de las modalidades de titulación que permite la UNAM. Digamos, es menos demandante académicamente que una tesis, pero pues que en varias páginas hay sí ejemplos de copia de trabajos de otros autores que no fueron citados ni al pie de página del trabajo, ni tampoco se incluyeron en la bibliografía. Entonces esto es pues abiertamente plagio académico. Uh-huh. La senadora dijo ayer que pues habían sido 6 párrafos. La verdad es que son más, uh-huh, son más párrafos en una tesis en un trabajo, de 77 páginas, pues la proporción aumenta, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que se usó un informe. Todos estos son trabajos sobre informática, ¿no? De eso se trata más o menos el trabajo de la senadora, uh-huh, de un informe elaborado por una escuela de El Salvador, un informe de 2007. Encontramos también que se tomó sin citar un artículo de Wikipedia de 2005, también una tesis de alumnos del IPN sobre automatización de procesos en la industria, un trabajo de un ingeniero de la Universidad de Pamplona de Colombia también, por ejemplo, y un detalle también, el trabajo de la senadora incluye algunas imágenes y diagramas que también algunos fueron tomados, uh-huh, de otras publicaciones. Por ejemplo, usó un manual de usuario de un software de calendario como de Google Calendar,
usó esa imagen para su tesis, su trabajo, pero una vez más, su trabajo de titulación, que no es una tesis, y tampoco le dio crédito a esa imagen, ¿no? Que todo esto son lineamientos que la universidad establece para una persona que se quiere titular, es decir, citar adecuadamente la fuente. Sí, claro, las básicas, ¿verdad? Las que sabemos, lo básico. Cedric, ahora, bueno, pues ella dice como en su defensa que no fue mucho, que con esto no se tituló, que ella se tituló por experiencia profesional, que este era un requisito, pero pues como se menciona, Cedric, que sí se ha sido muy duro con la ministra Yasmín Esquivel, que bueno, guardadas las proporciones, porque en la tesis de Yasmín Esquivel había un 90% de plagio, pero pues plagio es plagio, poquito o mucho. Se ha sido muy duro con la ministra Yasmín Esquivel, pues también habrá que revisar este caso, Cedric. Claro, sí, yo creo que, como dices tú, Azucena, pues las proporciones se guardan y es menor la cantidad, digamos, del plagio detectado en este trabajo de la senadora. También es verdad que yo creo que la gravedad de un plagio en una tesis de licenciatura no es equiparable al trabajo de un reporte profesional, digamos, en términos de ética académica, pero pues políticamente esto tiene implicaciones, ¿no? Y así como para mucha gente, quizá la ministra Yasmín Esquivel debería rendir cuentas por esta conducta indebida, y para muchos también no debería siquiera estar en la Suprema Corte. También hay voces que creo yo legítimamente están diciendo que una persona, un aspirante que cometió esta conducta indebida académicamente tampoco debería tener tan sencilla, digamos, la salida, diciendo que pues eso fue un error. Eso mismo nos recuerda lo que en su momento respondió la defensa de Yasmín Esquivel, la ministra, cuando en el país publicamos la segunda parte del plagio, ¿no? La de su tesis de doctorado. Sus abogados allí nos dijeron más o menos semejante, pues que no había sido plagio, que no había sido tanto el plagio, que las ideas que un alumno retoma de autores tan usados en un campo, pues son ya del dominio común y no se patentan. O sea, eran justificaciones que pues quedaban cortas, ¿no? Ahora, dime, me decías algo importante al inicio, Cedric, me decías, a ver, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, era su tesis para obtener el título de licenciatura en Derecho. En este caso, ¿qué es exactamente este trabajo de Xóchitl Gálvez? Sí, es para obtener el grado de licenciada. Ella obtuvo el grado de licenciada en Ingeniería en Computación por la UNAM. Por cierto, otra vez la UNAM, en el ojo del huracán. Entonces, para titularte en la UNAM, no es obligatorio presentar una tesis. Hay varias modalidades de titulación. Se puede presentar, dependiendo de la carrera, un reportaje, una tesina. En este caso, pues también el reporte de prácticas profesionales es una modalidad legítima para titularse, pero tan importante como las otras, porque nada más y nada menos te permite obtener el grado de licenciado. Bueno, pues ahí está, de una forma o de otra, el objetivo era el mismo, el porcentaje es menor, pero pues es plagio. Cedric, vamos a ver cómo logra salir de esta Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, Cedric Graciel, leemos tu trabajo completo en El País. Gracias. Me da la impresión, hermano, que la campaña de Xóchitl tiene que dar un salto. Es decir, creo que no le basta con las chismosadas. Creo que ya no le alcanza con las groserías, no le alcanza con las respuestas sabrosas y sagaces. Creo que ya requiere un poco más de sustancia. Es decir, de pronto me da la impresión de que Xóchitl Gálvez no se asume como posible presidente. Y eso se te tiene que ver. Eso se te tiene que ver. Y peligrosamente, para ella, Claudia Sheinbaum está poquito a poquito repartiendo candidaturas, reuniéndose gobernador, actuando de presidente. Y Xóchitl no. Cuando viene una embestida como la que le hacen con el tema de su casa, su respuesta no es una respuesta elaborada, argumentada, contundente. Su respuesta es una reacción graciosa. Sí. Su respuesta es un spin de campaña. Sí. Pero ¿dónde queda la sustancia, hermano? Y siento que eso me está faltando en la campaña de Xóchitl Gálvez. El momento es muy aceitoso. El momento es muy aceitoso porque estábamos hablando de Claudia. En la sombra, está en la sombra. El único contraste que tendría Xóchitl es Claudia. Claudia no crece, se puede confiar Xóchitl a que no crezca Claudia. Y entonces a lo mejor por eso patina en el aceite. Bueno, claro, le ponen el aceite, empieza a patinar, pero luego le pasan eso de vamos a demoler la casa de Xóchitl. Y entonces la vuelven víctima. Exacto. ¿No? La hacen crecer automáticamente. Es lo mismo que le pasó a López Obrador. Exacto. ¿Qué? ¿Estás oyendo? ¿Cómo? La casa de Xóchitl, hermano. Es la casa de Xóchitl. ¿La van a demoler, hermano? Parece, sí, la van a demoler. No. Sí, No. Mira, Espérese. No. Hermano. Mira. Este es por Noroña. Este es por Claudia, ¿no? 1, 2, 3 por mí, mis amigos.
chinga! ¡Es por Andrés Manuel! Tuitazo a través de las redes sociales, un mensaje a través de la red X de un supuesto espontáneo cuatroteísta quien denunció que Xóchitl Gálvez había plagiado su tesis para titularse como ingeniera en computación, título otorgado en 2010 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, Marco Levario, ayer lo comentamos con él aquí en este espacio, tomó ese aviso, ese tuit, se puso a investigar, a hacer su trabajo y encontró que hasta el momento ha habido por lo menos 38 citas dentro del documento presentado por Xóchitl, por lo menos 38 citas plagiadas. ¿Por qué plagiadas? Porque como tal las copió en su documento, en la tesis, sin hacer la referencia bibliográfica pertinente para justificar la utilización de ideas de otros, ideas ajenas. Además, Marco Levario ha encontrado que estos trabajos en los cuales se basó Xóchitl Gálvez para incorporarlos a su documento académico, su reporte académico técnico, fueron tomados de trabajos previos realizados en universidades de Colombia, en alguna universidad de Colombia, de Ecuador y también, por supuesto, de México. Y ahora, por hacer la chamba, Marco Levario está bajo fuego de los Xóchitl lovers. Marco, ¿cómo estás? Nuevamente ayer conversábamos a esta hora. ¿Cómo ves? ¿Quieren matar al mensajero, querido Marco? Sí, con el gusto de saludarte, como siempre, Pepe, y también a la audiencia. Esto es parte del trabajo y al momento en el que inicia una investigación, hasta el momento también en el que se publica, hay que asumir las consecuencias, entenderlo. Y como decía Fernando Sabater, aquí lo que importa es la consistencia o la consecuencia de nuestro trabajo, no las consecuencias del mismo, aunque en efecto son parte de un fenómeno que ya habrá que analizar, en donde en México, dividido en dos, partido en dos, defiende uno a sus plagiarios y ataca uno a los otros plagiarios, porque los míos hay que dispensarlos, porque estos son o representan la oportunidad histórica de un mejor momento, de una mejor transformación o de acabar con ella, en fin, fanfarrias y tamborazos que desde luego pues forman parte de nuestro intercambio público, del deterioro de nuestro intercambio público, y no hay más que seguir justamente en este ánimo, porque nuestro trabajo no es dar armas, como abajo me ponían en el tweet algunos fanáticos, le das armas al enemigo. Mi trabajo, como te decía yo a ti ayer, pues es dar información y tratar de airar lo mejor posible. Exactamente, Marco, a eso me quiero referir, la reacción que has provocado en redes sociales donde sobran los Xóchitl lovers y sobran también, por supuesto, los AM lovers o los cuatrotel lovers o como les quieras llamar. Has desatado una verdadera tormenta de ires y de venires. Hay quienes dicen, no, es que Marco Levario Turcot es un hombre que quiere acabar con Xóchitl Gálvez, la quiere hacer pedazos porque quiere quedar bien acomodado con la Cuarta Transformación y con Claudia Sheinbaum si fuera el caso de resultar electa presidenta de la República. Otros que dicen, no, es un priista que no tiene remedio y lo único que quiere es patear el pesebre de Palacio Nacional. ¿En qué posición te ponen? ¿En qué posición te pone tu trabajo? Tú solamente entiendo que haces tu chamba. Lo único que soy sin remedio es americanista. De alguien fuera, mira, en la mañana le decía yo a Xóchitl Gálvez, tuvimos oportunidad de platicar por teléfono. Ella me habló justamente para exponerme sus consideraciones respecto de este tema. Le decía yo que los actores políticos también son muy responsables del tipo de respuestas que dan quienes ya no se convierten en sus seguidores, sino en sus fanáticos. Ella me aclaraba, me decía, yo no he dado ni te he atacado, en efecto no lo ha hecho, ni tendría por qué, quien se equivocó fue ella, pero en efecto no lo ha hecho. Nada más que estos desplantes de yo sí tengo muchos huevos, hasta lo que tope, me quieren quitar el título y este tipo de cosas, lo que generan es un espacio en donde lo que menos importa es la información, Pepe, porque en primer lugar, nadie le quiere quitar el título y hay que aclarar a las audiencias, ni siquiera el Comité de Ética tiene esas facultades porque tiene que apegarse a un reglamento que le impide el ser retroactivo, la retroactividad de una ley que en 2010, que es cuando ella se tituló, no contempla la posibilidad de que le quiten el título. Entonces, ningún título le van a quitar. De ninguna manera. Esto no es una conjura, es simple y llanamente hay 38 ideas que has expresado como tuyas y que no son, y peor aún, que ella señale, aclarando como si nosotros no lo hubiéramos hecho, que se trata de un trabajo de informe de actividades y no de una tesis, pues eso no quiere decir nada, porque si tú estás presentando, como lo permite la legislación universitaria, un informe de actividades, eso no quiere decir que tú presentes entonces ideas o experiencias. Imagínate tú, en un informe de actividades en donde hablas de experiencias, presentas como experiencias propias las de otros estudiantes que presentaron su propio título. Entonces, quien incurrió en esa infracción académica y ética es ella, como para encima de todo soliviantar a sus Xóchitl lovers como si ella estuviera recibiendo un embate, que no es el caso, porque no fue el caso de etcétera. Cuando hablamos del plagio, de los dos plagios de Yasmín Esquivel, que desde nuestro punto de vista no debería de seguir las funciones que tiene, o de Delfina Gómez, que fue una investigación nuestra, de tal suerte que también los personajes públicos soliviantan con mucho, aparte de los grupitos y cuartitos de guerra que dicen, ay, dile a Marco esto y esto y esto, es otras cosas que son con las que pretenden inhibir nuestro trabajo informativo. Ahora, Marco, a ver, varias cosas, porque aquí nos lleva a poner primero lo que dijo Xóchitl esta mañana, anoche, ya muy tarde, después me comentas, habló contigo sobre el punto y tú le llamaste la atención. Te voy a poner primero lo que dijo Xóchitl, a ver qué opinas de si se justifica o no el lanzar esta especie de reto de ni me rajo ni me dejo. Te lo voy a poner que lo escuche la audiencia si no lo ha visto de una vez. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito.
Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. ¿Qué te parece, Marco, esta respuesta? Supongo que le comentaste el tono. Supongo que, de alguna manera, una vez que se conozca el dictamen de la Comisión de Ética, eso será motivo de otro análisis, pero en este momento creo que lo del título sería lo de menos. Lo demás, y lo que se convierte en una provocación sublime, es en la posibilidad de exhibir a Xóchitl como una gente, digamos, deshonesta, indigna, de eventualmente intentar ocupar el cargo del máximo poder político en México, que es la presidencia de la República. Eso es lo que le afecta. En muy pocos segundos dice varias imprecisiones, mentiras, aparte de su desplante que yo no comparto, porque si ella tiene huevos, yo lo que tengo son datos, y lo otro lo reservo para mi vida privada y con mis amigos, por respeto a mí, por respeto a las audiencias, por respeto a ti y a quienes nos están escuchando en estos momentos, lo que ofrezco son datos. Y también le demuestro que miente. Primero, a mí no me corresponde ni tengo autoridad para restarle o no el carácter indígena a ella. Baste verme a mí como para decir que soy el menos autorizado para delimitar quién sí y quién no es indígena. Eso no es un tema mío. Que sea o no y haya vendido gelatina, se lo dije a ella, tampoco es un tema mío, menos que yo soy hijo de comerciantes de La Lagunilla. Hagamos a un lado este tipo de paja que no ayuda para mucho. Lo que ella dice como faltas de referencia, yo digo que es plagio. ¿Por qué? Porque su omisión no es haber entrecomillado, sino haber hecho pasar como propias ideas que ella no sostiene y experiencias que ella no tiene. Hay un pasaje en donde un estudiante de la Universidad de Ecuador habla o considera que los niveles crecientes del mar se deben justamente al calentamiento y expresa una serie de datos que sustentan su opinión. En su informe, ella presenta esto que acabo de señalar y que el lector y las audiencias pueden verificar en la www.etcetera.com.mx con la referencia original. Ella lo presenta como propio, de tal suerte que cuando yo digo que miente, lo demuestro. Es decir, un trabajo de tesis o un trabajo de informe de actividades no excluye en modo alguno los requisitos mínimos de la exposición rigurosa, metodológica, de la exposición de hipótesis, del desarrollo de las mismas y del compartir las propias experiencias, pero sobre todo no existe legislación en el mundo, ni en la UNAM, ni en ningún lado del mundo, en donde se diga: en una tesis no se permite el plagio y en un informe sí se permite el plagio. El plagio es inadmisible en cualquier tipo de trabajo académico y esa es la razón por la cual el rector convoca al Comité de Ética, que como también comenté, es la autoridad, y se lo dije a ella, que va a delimitar, y ella coincidió con eso porque le dije dos cosas más. Primero, además de todo, carece de referencias bibliográficas, lo cual habla no solo de una mala hechura de la tesis y de su asesora, sino de quienes calificaron a la misma. Y dos, que se encuentra con pegotes, con ideas sueltas y además con estilos diferenciados, en donde en algunos casos es y tiene una sobriedad específica y en algunos otros no, y escribe con picardías, quiero decir con faltas de ortografía. Las picardías son las que ya acabamos de escuchar, pero ese es un asunto de la sal gruesa que ella la quiera meter al condimento de su propaganda. Pero esos son los datos duros, Pepe. ¿Crees tú que Xóchitl está mal asesorada en términos de la comunicación, que está manejando mal esta situación de crisis que efectivamente la exhibe con deshonestidad y con falta de dignidad? Sin duda, y se lo dije también. Alguna vez yo publiqué, porque además cuando me dicen a mí que yo formo parte de una estratagema, hay que recordar a los lectores y a las audiencias que el 3 de junio de este mismo año yo escribí una carta que ella me respondió, en donde digo: anímate, yo creo que tú puedes ser candidata a la presidencia de la República y además una candidata ganadora. A mí menos que a nadie me pueden decir algo al respecto de ser parte de una confabulación. De tal manera que sí, en efecto, ella misma está incurriendo en una falta mayor, que es soliviantar a la gente para que se vaya en contra del mensajero, evadir la equivocación de ella, que es la de ella. Y encima de todo, a mí me parece que eso es inadmisible. Se lo decía yo a ella también de manera personal: siempre se siente la más lista del salón y no se deja asesorar. Hemos tenido 3 Xóchitls en menos de 72 horas, Pepe. La Xóchitl que dijo: esto es una conjura en contra mía. La Xóchitl que dijo: sí, me apendejé. Es decir, la misma que dice que no quiere tener, su lenguaje es de ella, ni huevones, ni rateros, ni pendejos, dice: me apendejé. Y la tercer Xóchitl que tenemos es: si me quieren quitar, haciéndose la víctima, un título, que me lo quite, cuando nadie se lo va a quitar. Esa consecuencia errática de su actitud, que también atenta contra la integridad de un periodista, pero yo entiendo, lo mío no es hacerme la víctima, así pasa y así nos va a pasar siempre, y en ella es un recurso de propaganda. Está muy mal el hecho de que ella no esté escuchando a quienes le pueden decir además, desde un principio, la necesidad de responder a una situación como esta. Además, algo muy importante, y con eso terminamos, si te parece: para ser presidente o presidenta de la República no se requiere título profesional, eso queda claro. Ahora, para ser ministro de la Suprema Corte sí se requiere un título profesional. No es lo mismo enfocarnos al tema del plagio cometido por Xóchitl Gálvez
para sus efectos posteriores que enfocarnos al tema del presunto plagio cometido por una ministra de la Suprema Corte de Justicia, que además tiene maniatada a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su comité de ética, no la deja explicarnos. Todavía no podemos saber a estas alturas si fue o no plagio el de Yasmín Esquivel, pero de eso nadie habla. Y ya no digamos de lo que tú señalabas hace un rato en referencia a los trabajos académicos de Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, recién ascendida. Te agradezco mucho, Marco Levario, el estar abierto siempre a este diálogo y a la consulta con la audiencia. El director de la revista Etcétera, periodista y escritor Marco Levario Turcot. ¿Cómo te va, Marco? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. También con mucho gusto te saludo, Carlos. Buenas tardes. Has hecho un análisis de la tesis de Xóchitl Gálvez para obtener el grado de ingeniera por la UNAM. ¿Qué fue lo que te encontraste? En una primera parte del análisis, que es la que ya se ha comentado en los medios de comunicación, la reproducción de 6 párrafos sin citar en el informe que para obtener su título como ingeniera en computación presentó Xóchitl Gálvez y que se encuentra pormenorizada desde luego y ya en estos párrafos con toda claridad de parte nuestra y digo nuestra porque este es un esfuerzo de la redacción de Etcétera también y aceptada por Xóchitl Gálvez. Ella dice son 6 párrafos de 77 páginas, la pendejé, es el término que ella empleó, y con ello también dijo que si antes le quitaron su carácter de indígena y de vendedora de gelatinas, ahora le quieren quitar también su título de ingeniera. Al respecto yo no soy nadie para pendejear a nadie, tampoco para discutir que alguien se autocalifique como quiera, ni quito ni no quito títulos, sino simple y sencillamente presento información que, como te digo, es apenas una parte porque seguimos haciendo una revisión y son mucho más que 6 párrafos. Llevamos hasta el momento 10, además de pegotes de párrafos de un lado, de otro lado, frases sueltas, etcétera. Imagínate un collage en el que tú antepones los términos de tu experiencia, en donde ese collage pertenece a Wikipedia, a otros informes, que vamos a estar, por supuesto, pormenorizando el día de hoy en la tarde, Carlos. O sea, digamos, hoy has descubierto hasta ahora 10 párrafos plagiados, copiados sin cita, pues. Plagiados sin cita, plagiados también la frase quitando 2 o 3 términos nada más, pero manteniendo la propia estructura gramatical y igualmente párrafos que aluden a ideas que no son propias, sino que son de otros trabajos. Pero digamos la materia más rústica o más primitiva es en efecto 10 párrafos sin comillas. Ahora, esta parte en donde ella dice, yo me gradué por experiencia profesional. ¿Y cómo funciona esto en la academia? Un poco lo que la sensación que deja es un tipo de graduación en donde la tesis no es tan relevante, ¿no? Sino, dada tu experiencia profesional y tu experiencia laboral, te gradúas, ¿no? Sí, en efecto, distintas instituciones académicas y facultades o ENEPS, ahora FES, tienen modalidades diversas para poderse titular. Ella optó por la modalidad de presentar un informe de su propia experiencia y no una tesis, y es lo que ha respondido un poco en una primera fase de su respuesta. Ya después aceptó que se equivocó, pero para tratar de menguar y decir, bueno, es que lo que hice fue narrar mi experiencia. Bueno, sí, narró su experiencia, plagiando párrafos y poniéndolos y colocándolos como si fueran de su propia experiencia, Carlos. Ese es el tema. O sea, sí, no es una narración de su experiencia, está copiando otras cosas. Ese es el punto, ¿no? Al estar copiando otras cosas, es ya secundario si es una tesis o es la narración de su experiencia. Pero tomando como base que ella acudió a esa forma de titulación, pues ni siquiera está ella narrando su propia experiencia. Eso me parece que es una clara transgresión, al menos una clara transgresión ética, que además, Carlos, ni siquiera está sujeta al juicio mío o de quienes nos están escuchando. Ella está reconociendo que incurrió no más poquito, y yo digo que bastantito, y lo vamos a demostrar, por supuesto, en la segunda fase, porque lo que ella hizo ayer fue reconocer lo que nosotros verificamos. Ya veremos si hoy reconoce el resultado de una investigación que va mucho más allá de esos 6 párrafos. Ahora, Marco Levario Turcot, ¿cómo se compara este plagio de Xóchitl Gálvez con el plagio de Yasmín Esquivel, que hoy aludió al propio presidente López Obrador? Y creo que está en el imaginario de todos, ¿no? Ya cuando escuchamos tesis plagiada, lo primero que nos viene a la mente es la ministra de la Suprema Corte, ¿no? Y la impunidad con la que además ella sigue funcionando o sigue operando para el gobierno, y por eso está operando como ministra. Mira, Carlos, yo soy periodista y no una autoridad académica. Lo que te puedo decir es que lo que está a ojos vistas, tuyas, mías y de quienes nos están escuchando, materiales que muestran claramente una trampa, en el caso de Yasmín Esquivel, 2, porque fueron no solo en la UNAM, que es la que más nos ha llamado la atención, apropiándose de ideas que incluso, no son de ella, y que aún así se atrevió, con toda la desvergüenza, a decir que ella es quien había sido plagiada, y en ese trayecto ha generado un litigio con la UNAM a efectos de que no se conozca una resolución que a ojos vistas se trata de un plagio. Y aquí esto nos remite a que en etcétera, y por eso subrayo esto, hacemos periodismo, y de la misma manera que revelamos, porque en el caso de Delfina Gómez, la reportera Orquídea Fong reveló con documentos en la mano también el plagio en el que incurrió la ahora gobernadora, como para determinar que nuestro trabajo es ese, y que, por cierto, no me lo preguntas, pero creo que vale la pena decir que la misma respuesta que hemos recibido de parte de los fanáticos
y seguidores de Andrés Manuel López Obrador negando lo evidente. Recibimos la respuesta del otro lado, incluso la propia Xochitl en una primera respuesta me parece sumamente irresponsable, es señalar que esto es parte de una conjura en su contra, cuando si a alguien no puede señalar como partícipe de ningún tipo de conjura en favor de la 4T, es a nosotros, Carlos. Oye, menos aún cuando expresado, sí. Sí, no, claro, y ha sido brutalmente crítico el gobierno actual. Marco Levenio, es decir, esta parte en donde, y yo lo he leído mucho, muchos usuarios que dicen, a ver, Xochitl la están acusando de plagiarse 6 párrafos o 10 párrafos o no. La otra se plagió 2 libros, ¿no? O sea, la ministra se plagió 2 libros. ¿Es más grave lo de Yasmín Esquivel? Sin duda lo es, aunque en esencia se trata de una trampa que no debería de ser admitida en el país. Ya no digamos las autoridades académicas, que son las que deberían de tomar cartas en el asunto, sino los propios ciudadanos que participan de nuestro intercambio público, porque regreso a la respuesta de muchos que dicen, bueno, en otros temas, son nuestros corruptos y con estos corruptos no te metas, los otros corruptos sí. Bueno, esta es nuestra plagiadora y plagió poquito, y la otra 2 libros, sí, desde luego. En el terreno subjetivo, por supuesto que uno puede decir, hay elementos suficientes para decir que el plagio de 2 libros es mucho más delicado, pero al mismo tiempo también, esencialmente, el incurrir en apropiarse de un trabajo ajeno es, me parece, un fraude. Marco Levenio, gracias por estos minutos para W. Vale. Bueno, pues ahí está prácticamente todos y cada uno de los medios se le fueron encima a la mismísima Xochitl Gálvez, donde no sentía lo duro sino lo tupido, tanto como pues el mismísimo Loretito, que se le fue encima una y otra vez. Se le fue también encima el Broso, ahí está, siendo Loretito. Se le fue encima la mismísimo el chayotero Cárdenas, que también él es completamente un chayotero. Perdón, además no poder. Y también la mismísima la Azucena Oresti, como ustedes ya vieron, como pues prácticamente ahora sí que la dejó contra las cuerdas. Plagio es plagio. Yo imagino que la van a terminar bajando, le van a inventar una enfermedad o algo y van a terminar poniendo a otro títere prácticamente de Claudio X González. Yo me imagino que van a terminar poniendo a la Betty Paredes, ya que pues ella pues quedó pues disque en segundo lugar, ni siquiera la midieron, quedó en segundo lugar. Yo me imagino que van a dejar a ella y esto le conviene al hito porque le van a tocar más pluris a él y va a tener más pluris que vender. Así que pues bueno amigos, veamos cómo va la encuesta hasta el momento. La encuesta es vía Facebook. ¿Qué nos dice la encuesta? Donde dice van a terminar cambiando a la Xochitl Gálvez, y ahí está contundentemente, dice el público que sí. El 95% con 18 votos a favor dice que sí, y solamente el 5% dice que no, con un solo voto a favor. Veamos los comentarios hasta el momento. Los comentarios son vía Facebook. Y esto es lo que nos dicen. Isabel Oje, saludos. Chavarín Mojica, saludos. La botarga se desinfla, terminará por cambiar por Xochitl Gálvez. Pudiera ser Beatriz Paredes o el mismísimo señor X. Podría ser, pero me iría más por Betty Paredes. Darío Cerón, saludos. Es totalmente desequilibrada y mentalmente creo que mamás puede estar como la chimoltrufia. Completamente de acuerdo. Víctor Alcántara, saludos. Por corrupta la Xochitl Gálvez, por vieja lica. Miguel Mercado, saludos. Su riqueza la ha hecho por corrupta, así es, ni más ni menos. Oscar Silva, saludos. Esta está desinflando la botarga. Xochitl Gálvez es una auténtica corrupta, habla a fracasada, la bocona. Que le quitaba por corrupta, no se la va ni una ni otra. Es el títere de Claudio X. Y Carlos RM, saludos. Esa señora Xochitl es una hipócrita, corrupta, igual que la acompañan tal como los cínicos de Claudio X González y Alito Moreno. Completamente de acuerdo. Así que pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda si puedes apoyar con un like, en la página de Facebook una suscripción, en la de YouTube si puedes comentar y compartir este video para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, nos invita a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbete al video y comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Hasta la próxima.